Amán. Ajá, adelante, Chemita. Sí, es que, ¿cómo se llama el pastor de la primera misión bautista allá en Talamanca, Ajá, Alcides? Alcides. Me había puesto un mensajito para que oráramos por él porque estaba muy enfermito. Sí, Entonces yo lo puse por ahí el mensajito para que estemos orando por el pastor allá en la reserva indígena Cabeca, ajá. Talamanca. Se llama Alcides Céspedes. Orar es correcto. Ok, para estar, para estar orando por el hermano Alcides, porque sí es cierto, él me escribió también y no ha podido pues trabajar propiamente porque sí estuvo internado varios días en el hospital y está con un proceso ahí de salud, entonces para que el Señor le ayude, ¿verdad? En todo aspecto en su vida. ¿Qué les parece si oramos juntos? Arturo, Nada ¿qué te más, parece si... Adelante, nada Ollita. más. Perdón, es que tenía el micrófono apagado. No conozco el muchacho, pero es para estar orando por la familia. Un muchacho joven, Ah, se subió a un palo a piar jocotes y se le quebró la rama ah, y se fue de cabeza y se mató. ¿Cómo cree que esté ok, la familia? ok, Oremos por esa familia que está pasando un dolor muy fuerte. está bien. Vamos a estar orando, El entonces también muchacho puede se estar... llama Gustavo Alberti. Gustavo. Gustavo, ok. Hermano Arturo, ¿qué te parece si elevas una oración al Señor y presentas las peticiones y las acciones de gracias, por favor? Claro que sí, gracias. Señor, gracias te damos en el mismo sentir, en el mismo espíritu y con una fe, Señor, una fe puesta en ti, un Dios vivo que escuchas, nos hablas, sabio con tus planes. Y Padre, cada una de estas peticiones que se ha mencionado, que suban ante ti, Señor, como aquel humo del incienso del que habla Apocalipsis, Padre, hasta tu trono de gracia, ya que de esta manera, mientras estamos en esta tierra, es la única manera en que podemos entrar hasta tu trono, a través de la oración, y ahí estamos ahorita exponiéndolas igual a gratitud, Señor. Gracias por todo lo que has hecho. Cada petición, Señor, contéstala conforme tú haznos saber, la contestes, que podamos ver la respuesta para poder darte las gracias cuando la veamos, Señor. Mientras no veamos la respuesta, que sigamos con ese corazón humilde, esperando tu tiempo, no nuestro tiempo, tu voluntad, no nuestra voluntad o nuestro capricho. Tú sabes lo que necesitamos. Ponemos cada persona enferma en tus manos. No importa cuál sea la enfermedad, Señor. A cada persona que está enfermita, la salud quebrantada, la ponemos en tus manos. Los médicos que nos atienden también y tranquilidad para nuestras familias, familia de aquellas personas que tenemos la salud quebrantada. Gracias, Señor, y prepara nuestros corazones, nuestros para escuchar lo que tienes para nosotros a través de nuestro hermano Eric el día de hoy. Aquellas personas también que están para hacer algún tipo, para que les hagan algún tipo de cirugía, los ponemos en ti, en tus manos. Gracias por todo, por cada hermano conectado, por su familia, desde el más pequeño hasta el más grande, por sus vecinos, por los vecinos de cada uno de nosotros que puedan ver en nosotros la gloria de Cristo, más que escucharla, que la puedan ver. Gracias por todo, Padre, por las pruebas. Gracias por las pruebas tan difíciles que nos pones, porque ahí estás tú, sacándonos adelante. Te amamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión. Nada te aparte de mi corazón. Noche y día pienso yo en ti, y tu presencia es luz para mí. Sabiduría, sé tú de mi ser. Quiero a tu lado mi senda correr. Como tú, como tu Hijo, tenme, Señor,
siempre morando en un mismo amor. Sé mi escudo, mi espada en la lid, mi única gloria, mi dicha sin fin, del alma amparo, mi torreón. A las alturas condúceme Dios. Riquezas vanas no anhelo, Señor, ni el vano halago de la adulación. Tú eres mi herencia, tú mi porción, Rey de los cielos, tesoro mejor. Esa es la letra de un himno que se llama Sé tú mi visión, y creo que debería ser nuestra petición diaria. Hermano Eric, el tiempo es tuyo. Bueno, muchas gracias, Naamán. Quiero saludar a don Augusto Chávez, que no lo había saludado todavía, a don Alex Quiroz y a don Edgar Piguls, a doña Mariana Gracias. y ¿quién más me falta? A Pablito, por supuesto. Muy bien, creo que ya todos están saludados, ahora sí. Ah, hermana Teresa no la había saludado tampoco. Muy bien, mis hermanos. Bueno, hoy ya nos acercamos al final de nuestro recorrido por el progreso del peregrino. Y hoy tenemos una palabrita muy interesante para estudiar que se llama compasión. Dice Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En los versículos anteriores, el 35 y 36, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Me llama la atención varias cosas en ese pasaje. Una de ellas es que Jesús no pide por la situación política del momento. Recuerden que los judíos estaban eh, bajo el dominio romano y no era fácil para ellos. Me imagino que también había enfermos, pero en ese momento no ora por los enfermos. Dice que él se encargaba de sanar toda enfermedad, pero no tuvo compasión porque estuvieran enfermos. Tuvo compasión porque estaban desamparados como ovejas que no tienen pastor. Y cuando pide oración, pide que le roguemos al Señor de la mies, al Padre, que envíe obreros a su mies. Bien, como hijos de Dios, ¿saben ustedes que nosotros podemos caer en la arrogancia? La arrogancia se define como un sentimiento de superioridad frente a los demás. También puede definirse como exagerar o estar dispuesto a exagerar el valor propio o importancia, a menudo de forma autoritaria. Algunas características de una persona arrogante son altivez, también es engreída, la soberbia, el orgullo, la presunción, la insolencia, la petulancia y la vanidad. Y es que muchas veces hablamos de los inconversos y los criticamos por sus prácticas religiosas y los tildamos de ignorantes. Y ciertamente lo son, porque ignoran la palabra de Dios y el plan de Dios para la salvación de la humanidad entera. Pero muchas veces lo hacemos como muestra de nuestra propia ignorancia de lo que Dios espera de cada uno de nosotros porque somos sus hijos. No por méritos propios, sino por la obra de Cristo que murió en la cruz en nuestro lugar y cuyo mensaje llegó hasta nosotros porque alguien tuvo compasión de nuestra condición cuando no conocíamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien recuerda
¿quién le presentó el Evangelio? ¿Quién le invitó a ir por primera vez a la iglesia, a una célula, a un culto de oración? O simplemente, ¿quién se le atravesó en el camino y le dijo, sabes que Dios te ama y envió a su hijo a morir por ti? ¿Alguien se acuerda? A mí me lo presentó mi maestra de escuela dominical, la de Parvulitos. Ella fue la que me presentó a Jesucristo. Muy bien. Y de los que no fuimos tan afortunados de crecer en la iglesia, sino que tuvimos nuestras andanzas en Egipto, en camello, con turbante y lentes oscuros. Saben que había una joven, dos jóvenes, después se convirtieron en amigas nuestras. Eh, una fue Noemi Aguilar y la otra fue, ay, se me va el nombre. ¿Qué era? Marlene Tenorio. Y durante un año, sin fallar, cada semana tocaban la puerta de mi casa y me decían, Eric, te invitamos a ir a la iglesia. De hecho, no fui a la iglesia con las mejores intenciones en ese tiempo, pero el día que fui, pude comprender que estaba perdido. Pude comprender que necesitaba a Cristo en mi corazón. Y cuando me di cuenta, alguien tuvo compasión de mí, me guió hasta un lugar aparte y a solas me explicó el plan de Dios para la salvación. Así que la palabra que vamos a analizar ahorita es compasión, que se define como sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Sus sinónimos: condolencia, conmiseración, comprensión, lástima, ternura, misericordia, caridad, clemencia, solidaridad, humanidad. Antónimos: impiedad, insensibilidad. Y qué peor pena que la de saberse perdido y sin esperanza. Y qué mayor muestra de amor y compasión que al que se sabe perdido y sin esperanza, llevarle el mensaje de Cristo. Entonces, cuando vemos a los que llamamos inconversos, ¿qué sentimos? ¿Qué sentimos hacia ellos? Pues sabemos la condición en la que se encuentran. Compasión, ¿Y qué hacemos al respecto? hablarle de Cristo. Ojalá que sí sean todos, pero dicen que solo el 5% de los cristianos, solo el 5% realmente está compartiendo a Cristo. Realmente lo está haciendo, solo el 5%. ¿Y los demás qué estamos haciendo? Recordemos dónde dejamos a nuestros amigos Cristiano y Esperanza la semana pasada. ¿Se acuerdan? Estaban hablando con un joven llamado Ignorancia. Y cuando se separó de ellos, Ignorancia les dijo que Dios tenía que aceptarlo por sus acciones o buenas obras. Cristiano le respondió entonces que es su corazón el que tenía que entregar a Dios y no sus acciones. La palabra de Dios es clara cuando nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Bienvenido, don Luis Calvo. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Amén. Dice Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En ese pasaje la palabra que me interesa es poder, dínamos, que es la misma que usamos para dinamita, un elemento altamente explosivo y poderoso. Y saben, el Evangelio es altamente explosivo y poderoso. Cuando los hijos de Dios decidimos obedecer el mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tito 3:5 nos dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y podríamos pasar el resto de la noche en estos dos pasajes, pero no terminaríamos de meditar en ellos. Pero vamos a continuar con la historia de nuestros amigos Cristiano y Esperanza, porque todavía tienen mucho que enseñarnos. Cuando le preguntaron a Cristiano si el Señor le había revelado a Cristo, es decir, si él había conocido a Jesús, Ignorancia simplemente respondió que esto que había pasado con ellos, con Cristiano y con Esperanza, había sido el fruto de una mente distraída. Me llamó la atención esa frase en el cuento. El fruto de una mente distraída. Es decir, le están preguntando a Ignorancia, ¿conoces a Jesús como tu Salvador? ¿Ya lo reconociste? Y su respuesta fue, lo que les pasó a ustedes es el fruto de una mente distraída. Ese mismo argumento lo escuchamos muchas veces al presentar el Evangelio, en especial a personas cercanas a nosotros, aquellos que nos conocen de toda la vida, aquellos que han intimado más con nosotros. Y nos dicen, ya te lavaron el coco, ya te lavaron el cerebro. Pero recordemos que para la persona sin Cristo, aquella que no se ha arrepentido y reconocido su condición delante de Dios, nuestra fe es irracional y es locura. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, la Reina Valera 1960 es generosa en la traducción. La Reina Valera antigua dice, pero el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu. No voy a entrar en análisis de por qué le llama hombre animal, pero la verdad es que sin Cristo nosotros no tenemos ninguna esperanza eterna. Por lo menos un animal no tiene una vida eterna, un alma eterna. Sin embargo, el hombre sin Cristo, su alma eterna, va a estar separada de Dios en el castigo eterno del infierno. Cuando Cristiano y Esperanza le insistieron a Ignorancia acerca de aceptar a Jesús, él lo que les dijo fue que su fe era tan buena como la de ellos, pero que no podía caminar al mismo ritmo que ellos. ¿Sabe? Hay muchas personas que intentan merecer el perdón de Dios, tratando de justificarse por sus propios méritos. Pero Dios estableció un solo camino. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y en Hebreos 4 dice, y en ningún otro hay, en Hebreos 4:12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, no hay mérito que valga. Solo los méritos de Cristo en la cruz del Calvario pueden acercarnos a Dios y reconciliarnos con Él. Entonces, Cristiano y Esperanza siguieron su camino, Ignorancia los seguía lentamente atrás de ellos. Cristiano le dijo a su compañero, me da lástima, pobre hombre, ciertamente no le irá muy bien al fin de cuentas. Saben, la ignorancia, como ya lo habíamos estudiado, no es otra cosa que falta de conocimiento. Sin embargo, hay personas que eligen mantenerse en su ignorancia, pues consideran que su camino es el correcto, porque así les parece a ellos, pero no consultan la palabra de Dios, aquel Dios al que desde su perspectiva desean agradar. ¿Y qué quiero decir? Que hay personas que sinceramente quieren acercarse a Dios, pero lo quieren hacer en sus propios términos y condiciones y no en las condiciones en que Dios ha ordenado. Como dice Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
Sin embargo, esta actitud no es solamente de los inconversos, de los que no conocen a Jesucristo. Los que nos llamamos cristianos, que criticamos esa forma de pensar y de actuar, también caemos en ella. No obstante, nos negamos a obedecer la palabra de Dios y en lugar de ajustar nuestra forma de vivir a lo que establece la palabra de Dios, tratamos de acomodar lo que Dios dice en su palabra a nuestra conveniencia para intentar justificar nuestras acciones. Estoy hablando de creyentes. Estoy hablando de personas que manifestaron haberse arrepentido y aceptado a Jesús como su Salvador personal. Yo voy a llevar mi vida cristiana a mi manera. Por ejemplo, no asisto a la iglesia. No necesito ir a la iglesia para mantener mi comunión con Dios, adorarle y aprender de Él. Pero ¿qué dice Hebreos 10, 23 al 25? Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos, y estos son mandatos, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Sabe que vivimos como si Cristo ya no fuera a venir? ¿Sabe que muchos vemos la segunda venida de Cristo como un cuento para asustar a los chiquillos para que se vayan a dormir? ¿Sabe que para muchos cristianos la venida de Cristo no es una realidad inminente? Y eso es triste, mis hermanos, porque la iglesia ha cedido ante los embates del mundo. La iglesia se ha modernizado, aceptando los embates del mundo. Este pasaje de Hebreos también es un pasaje que nos podría entretener el resto de la noche aquí ocupados pensando en todo lo que ahí nos dice. Sin embargo, me voy a referir al verso 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Sabe? Podemos poner cualquier excusa para esgrimir nuestros argumentos, pero Dios ha dado un mandato por medio del escritor de la carta de Hebreos, y no es algo que esté abierto a debate. No nos está pidiendo nuestra opinión. Oigan, ¿les parece bien congregarse cada domingo o cada vez que hay culto en la iglesia? ¿Les parece bien a ustedes? ¿Están de acuerdo? No, 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 no nos está pidiendo, no nos está pidiendo ninguna opinión. No es una sugerencia, es algo que está sucediendo. Nos está acusando de ser infieles a las reuniones de la institución que él mismo creó y por la cual dio su vida, la iglesia. Ahora bien, Dios no es ignorante ni insensible de nuestra condición, pero muchas veces el no congregarnos es más una excusa que una razón válida. Adelante, Arturo. Hermano, ahí pudiéramos aplicar un cierto tipo de adulterio espiritual, aquel que no quiere congregarse. Esa es mi pregunta. Sí, podemos verlo así. Podemos verlo así. No le estamos siendo fieles a Dios, le estamos siendo infieles, poniendo como excusa algunas cosas. Yo sé que hay hermanos que trabajan y en su trabajo los hacen trabajar el domingo, por ejemplo. Tenemos un hermano que trabaja los domingos y además la mayor parte del tiempo trabaja hasta tarde, es decir, le queda muy difícil congregarse. Es fiel a uno de los cultos, él va a nuestra célula de los jueves y ahí no falla, ¿verdad? Participa, se ve entusiasmado, es un recién convertido y estamos orando para que Dios le dé la oportunidad de poderse congregar en la iglesia.
Pero, ¿sabe? Hay cristianos viejos en la fe que de pronto dijeron, ya no necesito ir más a la iglesia. La verdad es que yo tengo cosas más importantes que hacer. Y ahí me refiero, y ahí es donde yo veo infidelidad. Hay hermanos, aquí hay algunos en este grupo, que cada vez que hay un culto, sea virtual o sea presencial, yo no sé cómo hacen, pero están ahí presentes. Qué envidia de la buena, porque están creciendo más aceleradamente, se están alimentando y están dejando menos espacios al diablo para tentarles que los que no hacemos eso con tanta fidelidad. Así, bueno, dejo a cada uno evaluar su propia motivación. En ambos casos, entonces, el que busca agradar a Dios por sus propias obras para salvación y los que buscamos vivir una vida cristiana según nuestros designios para nuestra comodidad, somos ignorantes, porque desconocemos lo que dice la palabra de Dios, sea porque no sabemos lo que dice o sea porque no nos importa. Somos desobedientes porque nos negamos a estudiar la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios nos manda y obedecerle. Sin embargo, recordemos las palabras de Cristo a sus discípulos en Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Y Jesucristo era radical. En otra ocasión les dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, con Dios no hay medias tintas. O somos o no somos. Cristiano y Esperanza continuaron reflexionando sobre los habitantes de su pueblo y la forma en que evitaban reconocer su condición y su necesidad de arrepentimiento. ¿Cuánta compasión hemos mostrado hacia nuestros vecinos, familiares que no conocen el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Saben? Me hizo gracia una vez cuando mi abuela materna estaba en vida, una señora muy educada, muy noble, muy cortés, y ya les digo por qué digo estas cosas. Yo me levanté ese día y me fui a visitarla con toda la intención de presentarle el plan de salvación. Y me fui donde mi abuela. Abuela, tengo que hablar con vos. Bueno, hablemos. Sentémonos en la sala. Mi abuela siempre estaba haciendo cosas. Tenía un montón de nietos, también primos míos, que ella los cuidaba y entonces siempre estaba haciendo algo. O cocinando, o barriendo, o persiguiendo a algún chiquillo para darle un coscorrón, en fin. Pero ese día se sentó y habló conmigo. Y yo comencé a explicarle de la palabra de Dios el plan de salvación a mi abuela materna. Ella me puso atención, es decir, su mirada estaba fija en mí y de alguna manera nada nos interrumpió. No habían primillos, otros nietos de ella por ahí, interrumpiendo. Ella se olvidó de la casa y me puso plena atención. Y yo pacientemente comencé a explicarle el plan de Dios para la salvación. Por fin, casi 2 horas después, llegamos al momento de hacer la oración de fe. Y cuando yo ya le pregunté si estaba lista para hacerla, me dice, bueno, es que eso yo ya lo hice con tu mamá la semana pasada. Y le dije, ¿y por qué no me dijiste antes? Y me dijo, por educación. Bueno, yo cumplí con mi parte, pero mi mamá se me había adelantado. Ella le había hablado a su propia mamá de Cristo y con ella, mi abuelita, vino a los pies de Jesús. Mi abuelita murió casi a los 99 años y sé que un día voy a poder volver a verla. ¿De qué forma mostramos entonces esa compasión? Decimos que tenemos compasión por los perdidos, ¿de qué forma la mostramos?
Vivimos de tal manera que ellos puedan ver a Cristo en nosotros. Sabe que nuestra manera de vivir refleja la compasión que tenemos por los que están perdidos sin Cristo. Porque si vivimos en apego a la palabra de Dios, limitándonos, porque para vivir de acuerdo a la palabra de Dios hay que negarse uno mismo y dejar que sea Cristo el que viva a través de nosotros. Eso lo hacemos por obediencia, por agradecimiento y por compasión a los demás, entendiendo que los demás nos están viendo y que quizá el único mensaje, el único Cristo que pueden ver es el que ven en nosotros. Vivimos de tal manera que ellos puedan ver a Cristo en nosotros. ¿Qué leen esas personas al fijarse en nosotros y en cómo vivimos? Segunda de Corintios 3, 2 y 4 nos dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Esa palabrita competencia, competentes, viene de gikanotes, del griego, y gikanos. La primera es gikanos, competentes, y gikanotes, competencia. Pueden encontrarlo ahí en Google, en el Strong. Si tienen un diccionario Strong, ahí lo pueden ver. No es de ciencia. Pero es interesante que dice que Jicanos es competente. Es decir, amplio, apropiado, es fianza, idóneo, bastar, competente, digno, suficiente. Y Jicanotes es capacidad, competencia. Dicho de otra forma, Pablo está reconociendo su incapacidad y además da el crédito a Dios, pues sus capacidades como ministro, como siervo de Dios, provienen de Dios mismo. Sin embargo, algunos de nosotros nos volvemos arrogantes al presentarnos ante nuestros hermanos y ante los que no conocen a Cristo como seres perfectos, superiores por el conocimiento que creemos tener. ¿Sabe que eso provoca posiblemente el rechazo por parte de quienes nos escuchan? Y en lugar de llevar el mensaje de Dios, nos convertimos en piedra de tropiezo para que otros vengan al Señor o para que otros se reconcilien con el Señor y le sirvan. Qué difícil es ser cristiano, ¿verdad? Dijo el Señor que no era un asunto de cobardes, que era para valientes ser cristianos. Pero ¿sabe por qué es que es para valientes? Porque tengo que negarme a mí mismo. Por decirlo de alguna manera, tengo que aplastar mi ego, mi yo, y dejar que sea Jesucristo el que gobierne mi vida. Tengo que dejar el control de mis actos, de mi vida, de mis pensamientos, de mis sentimientos, inclusive, bajo el control del Espíritu Santo. Y si logro hacerlo, entonces Dios me dará la capacidad para poder transmitir el mensaje del Evangelio de Jesucristo a los que me rodean. ¿Quieres ser un cristiano poderoso? ¿Quiero ser un cristiano poderoso? Entonces tengo que dejar de ser yo y dejar que sea Cristo en mí. Y eso, mis hermanos, no es fácil. Es mi lucha de cada momento. Sigue diciendo el cuento que Esperanza estuvo de acuerdo. Como has dicho, el temor puede ser bueno para las personas,
Ayuda a motivarlas a hacer peregrinación. El temor del Señor, corrigió Cristiano. Ese es el principio de la sabiduría. El tipo de temor apropiado es el que es causado por convicciones que llevan al alma a aferrarse a Cristo. Comienza y mantiene una gran reverencia por Dios, su palabra y sus sendas. Vemos en esta parte de la historia que Cristiano hace una observación o corrección a la percepción de esperanza sobre el motivo para buscar al Señor y para mantenernos fieles una vez que nos hemos arrepentido y conocido al Señor como nuestro Salvador. Hay quienes enseñan que es que la salvación se pierde. La Biblia no enseña eso en ninguna parte. Al contrario, hay una cantidad abrumadora de pasajes que nos aseguran que si somos hijos de Dios ya no vamos a dejar de serlo. Que somos sellados con el Espíritu Santo, según Efesios 1:13, y que es el Espíritu Santo el que garantiza delante de Dios que somos su propiedad. En Juan 10:27-30, Jesucristo mismo dice que estamos en la mano de Dios y que nada ni nadie nos puede arrancar de ahí. Entonces, no es el miedo a perder la salvación lo que debe motivarnos a seguir adelante. Un saludo para el pastor Alfredo Alfaro, que por ahí lo estoy viendo. Que Dios te bendiga, mi hermano. Sino el temor reverente a Dios. El temor apropiado, que es causado por convicciones. ¿Cuáles son mis convicciones? ¿En qué es lo que creo realmente? ¿Cómo, cómo debe ser ese temor hacia Dios? ¿Cómo debe ser mi actitud frente a un Dios todopoderoso que puede decidir en cualquier momento el fin de mis días y que en su inmenso amor, gracia y misericordia se dio cuenta de que no podíamos alcanzar su perdón por nuestros propios méritos y se desprendió de la vida de su Hijo Jesús, lo entregó en nuestro lugar para que muriera en una cruz y sufriera el castigo por nuestros pecados. ¿Cuál debe ser mi temor hacia ese Dios? Esto lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a estudiar el temor a Dios. El temor a Dios. Y desde ya les pido que oren por mí, por sabiduría, porque este es un tema difícil. Yo mismo quiero entender el temor a Dios, entenderlo ampliamente y entender que es ese temor el que me lleva a respetarlo y a obedecerlo. Y entender por qué muchas veces me encuentro a mí mismo en desobediencia para con mi Dios. Sí, porque todos pecamos, ¿cierto? Todos fallamos. Entonces, ¿será que le tememos a Dios lo suficiente o no entendemos quién es Él? Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos hablamos la próxima semana por la misma hora y por el mismo canal. Vamos a dejar de transmitir en este momento. Muy bien. Un segundito. Vamos a detener la transmisión en vivo. A los que nos siguen por redes sociales, sea en vivo o en diferido, que Dios los bendiga. Y los esperamos la próxima semana también. Y vamos a terminar también la grabación